Y ahora nos vamos a detener a hablar sobre el presupuesto, pero del propio Congreso para el 2015. En un análisis, Integralia y Borde Político encuentran incongruente que el Congreso sea el encargado de revisar y aprobar el presupuesto federal cuando el suyo propio carece de una fundamentación sólida y clara en los conceptos y montos de sus partidas. Es decir, que hay opacidad y que además no sabemos bien a bien la razón, porque no nos han explicado, por la cual el proyecto para 2015 contempla un incremento de 10% para el Congreso Federal. Hoy es jueves, tenemos colaboración de la Red por la Rendición de Cuentas. En el estudio me acompaña Gustavo Rivera, él es director ejecutivo de Integralia Pública. Gracias, Gustavo, por estar aquí esta noche. Buenas noches, Olvia, muchas gracias. A ver, ¿qué encontraron ustedes? Abrieron además un sitio web que se llama Opacidad Presupuestaria, el gasto legislativo en México 2007-2015. ¿Qué es lo que encontraron? Pues encontramos que hay un incremento de 10% en términos reales para 2015 y que este incremento, que esto es lo más importante, este incremento es injustificado y no resuelve los problemas ya sistémicos de opacidad que se viven en el Congreso. ¿Por qué es injustificado? Porque si uno revisa las exposiciones de motivos del proyecto de presupuesto para el Congreso, uno se topa que con 32 tweets, uno podría comunicar íntegra la exposición de motivos, excluyendo la parte de fundamento legal. Entonces no se justifica. Claro. Y la parte de opacidad no se resuelve porque en aspectos muy importantes, como por ejemplo, las subvenciones de los grupos parlamentarios, que son entre 20 y 25% del gasto total del Congreso, pues realmente no sabemos en qué están gastando los diputados. Ustedes encuentran 5 áreas que presentan graves problemas de opacidad en el Congreso. ¿Por qué no nos vas explicando? Claro que sí. La primera, como te decía, es la parte de las subvenciones. Explícale a la gente qué son las subvenciones. Claro que sí. Las subvenciones es el dinero que se asigna a los grupos parlamentarios para que ejerzan su trabajo, su trabajo de representación. Y eso es lo que sabemos, porque no hay tanto detalle al respecto. Y ese dinero se define en la Junta de Coordinación Política, que es la misma encargada después de fiscalizarlo. Entonces, para empezar, hay un conflicto de interés muy grande. Claro, por supuesto. Y bueno, ese dinero después se le da a los coordinadores y los coordinadores de manera bastante discrecional deciden en qué se va a utilizar. Efectivamente. Y bueno, ellos no sabemos exactamente en qué. En la Cámara de Diputados sí se entregan algunos reportes que son reportes contables muy básicos, que realmente hay que ser bastante sofisticado para entender qué es lo que está diciendo. Y sabemos que se gasta un poco en asesores, un poco en materiales, un poco en insumos para, no sé, alimentos, bebidas del grupo parlamentario, etcétera. Ahora, estamos hablando de montos aproximadamente de cuánto. Cuando nos dices, bueno, se aprueban este dinero, no sabemos en qué se lo gastan, o sea, ¿de cuánto dinero aproximadamente estamos hablando? Claro. En lo que va de la actual legislatura son 2.500 millones de pesos. Bueno, nada más. Que representa un incremento de 60% con relación a la legislatura anterior. Entonces, esta es una de las áreas donde ustedes ven un grave problema de opacidad. ¿En dónde más? También definitivamente en las comisiones. Y esto es muy grave porque las comisiones es donde se debe realizar el trabajo legislativo. Y lo que nos encontramos es que en el presupuesto no hay recursos asignados específicamente a las comisiones. Podemos inferir que obviamente hay partidas de donde sale dinero para las comisiones, pero no hay recursos específicamente etiquetados para las comisiones. Entonces eso también es bastante grave. ¿En dónde más, Gustavo? Por último... Tenemos gráficos, para que los vayan poniendo, por favor. También encontramos opacidad, como te digo, en la exposición de motivos. Es muy grave que sea tan escueta. Y bueno... en general es una situación que nos atañe y si me permites, creo que es muy importante especificar por qué esto es importante para los ciudadanos, por qué nos debe de interesar este tema. Es una cosa elemental. Si el Congreso Federal es el encargado de garantizar que el presupuesto de egresos de la Federación se ejerza con transparencia, con honradez, con eficacia, etcétera, lo menos que esperamos es que sean congruentes con su presupuesto. Por supuesto. Y no lo están haciendo. Y no lo es. También, por ejemplo, en el tema de los viáticos, ¿no? Bueno, los viáticos es ahí una situación muy particular porque lo que ha sucedido es que cambia de nombre la partida. Entonces, para nosotros que investigamos ese tema es muy difícil encontrar dónde está ahorita el dinero, ¿no? Claro. No es un monto tan grande con relación a lo demás, pero simbólicamente sí es importante. Oye, además, bueno, es incongruente por lo que acabas de decir, pero también ustedes lo encuentran incongruente porque recientemente se lanzó la Alianza para el Parlamento Abierto, en donde participan la Cámara de Diputados y el Senado. Esto no va de acuerdo con los principios. No, y qué bueno que mencionas este tema porque hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto en el gobierno federal como en el Senado y en la Cámara de Diputados para transparentar. Eso es la Alianza para el Parlamento Abierto. Bueno, de entrada en la firma de acuerdos, ¿no? O en compromisos, digamos. Efectivamente, y ese es el arma de dos filos, porque se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero se corre el riesgo de que este esfuerzo no se materialice en rendición de cuentas. Porque lo que nosotros decimos todo el tiempo es transparencia no equivale a rendición de cuentas. ¿Y qué tendría que hacer
Congreso? O sea, ¿qué medidas en concreto tendría que tomar pues, para que haya transparencia, para que sepamos en qué se gastan el dinero? ¿Por qué deciden aumentarse en 10% el presupuesto para 2015? ¿No? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Primero que nada, o sea, justificar. Nos tienen que, en su exposición de motivos, nos tienen que explicar por qué están proponiendo un aumento de 10%. Es lo más elemental. ¿No? O sea, lo más elemental es que nos expliquen por escrito, digamos, en qué se van a gastar cada cosa. Exacto. Y segundo, que haya algún tipo de consecuencias. Si se evalúa y se ve que si hubo un mal gasto, que haya consecuencias. ¿Y eso cómo puede ser? Porque como bien decías tú, son juez y parte, ¿no? En esto. Ellos Sí. aprueban el presupuesto, ellos tendrían que fiscalizar que se gasta bien, ellos tendrían que, ¿no?, que ejercer ese tipo de cosas. Sí, ese es el problema. Entonces, a la Auditoría Superior de la Federación, que es parte del Poder Legislativo, emite recomendaciones, puede sancionar en un momento dado a través de la Secretaría de la Función Pública, pero pues hasta ahí nos quedamos. Bueno, pues por lo pronto aquí hay un diagnóstico muy interesante. ¿Dónde lo puede encontrar la gente para que pueda ver dato por dato lo que ustedes encontraron? Claro Gustavo. que sí, y pueden descargar infografías que tratamos de hacerlo lo más sencillas posibles. Estamos presentando algunas. En www.opacidadpresupuestaria.mx. Opacidadpresupuestaria.com.mx. Sí, correcto. Pues muchas gracias, Gustavo, por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias, muy amable. Hacemos pausa y regresamos con más.